Bueno, estamos otra vez en la abadía de San Miguel en Piemonte y una vez atravesado el portal del Zodíaco, del que hablamos en el otro video, al final de la famosa escalinata de los muertos, que vendría a ser como esa especie de renacer, de salir de ese conducto hacia la luz a un lugar que asemeja, o a mí me hace acordar, a las pirámides mayas. Subir todas esas escaleras para llegar a una parte plana, se sale al exterior y ahí hay como una especie de terraza muy sugestiva con este portal del Zodíaco y de las constelaciones. Bueno, en esta terraza se encuentra la entrada a la iglesia propiamente dicha, porque hasta ahora veníamos hablando de lo que es la abadía. Entonces, saliendo a este pasillo, a esta terraza, hacia un costado está la entrada a la iglesia, que también es del año 1000, pero fue modificada y restaurada en muchas oportunidades y en diferentes épocas y diferentes estilos, sobre todo debido al último terremoto que fue devastador en el año 1885. El ábside está orientado hacia el punto exacto en el que el sol sale el día 29 de septiembre, que es el día de San Miguel Arcángel. Una vez dentro, en una de las paredes, vemos una ventanita redonda. Y desde esta ventana, el día 29 de septiembre, justamente al atardecer, los rayos del sol golpean un rostro misterioso esculpido sobre el capitel de la columna izquierda con respecto al altar. No sabemos de quién es ese rostro, pero lo cierto es que el día 29 al atardecer los rayos le dan. O sea, toda su construcción está, como todas las catedrales y las iglesias y demás, perfectamente calculado para que en una fecha determinada el sol dé en un lugar específico y nos marque algo. Bien, parece ser, cuando uno la ve, pareciera una iglesia grande, muy solemne, una iglesia grande, a pesar de que en realidad sus dimensiones no son tan grandes, porque tiene 22 metros cuadrados. Ahora, toda la abadía en general no solo está ubicada en la cima de la montaña sobre las distintas puntas naturales, sino que también está como incrustada adentro o excavada en esa cima. Es por eso que aparece la roca en distintos lugares, como formando parte de la pared, es como una extensión. También en los capiteles internos, ya habíamos hablado de los capiteles del portal del Zodíaco. En los capiteles internos de la iglesia vemos diferentes figuras como atlantes, greenmen, grifos, todas, digamos profano, arte profano. El primer pilar de la nave central está apoyado directamente sobre la cima de la montaña. Se ve en la base, se ve el pedazo de roca y a partir de ahí nace el pilar. De ese pilar sale una energía tremenda, está absolutamente conectado con la montaña. Y otro punto de impacto energético está a la izquierda de la iglesia. Justo después de la entrada hay una baldosa pequeñita de piedra que es más clara que el resto, y ahí es donde dicen que se siente toda la energía telúrica de la línea de San Miguel. También dicen que hay que permanecer allí 7 minutos y no más de 7 minutos. El motivo nadie lo explica. Pero tenemos el número 7 y volvemos a la numerología. Bien, también hay un primitivo santuario, porque esta iglesia fue hecha, si bien en el año 1000, antes de esta iglesia y de toda la abadía, teníamos otras construcciones cristianas incluso, dejando de lado a los celtas, a los druidas primitivos. Y se llega a este santuario original bajando 12 antiquísimos escalones gastados. Está del lado derecho de la iglesia. Esta que es una cripta, era un antiguo oratorio romano castrense, que después se convirtió en santuario de San Miguel Arcángel.
y sería el que obtuvo la consagración angelical del propio San Miguel. Lo cierto es que la entrada está prohibida, tiene la reja, solo se lo puede ver a través de esta reja, que no se abre para la gente. Cuando no, siempre, la mejor parte está vedada a los simples mortales. Así que lo único que pudimos hacer es meter la cámara para ver a través de la cámara qué es lo que había adentro, porque en forma directa no se podía porque la reja impedía ver más allá de una pequeñísima parte. Lo mismo pasa con la celda de la antigua ermita, que se encontró al hacer unos trabajos debajo del piso de uno de los corredores de la iglesia y que no se puede visitar. En 1836 el rey entregó en custodia los sarcófagos de 24 miembros de la Casa Saboya, que fueron trasladados desde la Catedral de Torino. Para eso se trazó un sendero especial que se llamó el Sendero de los Príncipes, y es un sendero que va por la montaña, como cualquiera de trekking, y por ahí se subieron los pesadísimos sarcófagos de piedra, y de estos 24 miembros, antes de subirlos, porque fue un trabajo colosal, porque los subieron con sarcófago y todo, en realidad de 24 los distribuyeron en 16 sarcófagos. O sea que lo que subieron fueron 16 sarcófagos con 24 muertos, digamos. Con príncipes, princesas, principitos, todos de la familia Saboya. Se constituyó esta iglesia en un sacrario de la familia. Entre los más destacados está Margarita de Valois, la hija de Francisco I y esposa de Manuel Filiberto, la intrigante madre de Víctor Amadeo II, primer rey de Cerdeña, y otros más que fueron obispos, arzobispos, diferentes príncipes, pero estos son como los más famosos o más extraños, digamos. Y en líneas generales todo esto está consagrado al culto del arcángel San Miguel, que es muy antiguo. Por ejemplo, el emperador Constantino I le rindió un intenso culto desde el año 313 y hasta le dedicó el Miqueleion, que era un santuario imponente en Constantinopla. Después otro emperador, Carlomagno, también le consagró el Sacro Imperio Romano Germánico, y después esto fue imitado por los soberanos franceses hasta Luis XIII, que le dedicaron el reino. Y hoy en día San Miguel sigue siendo el patrono de las fuerzas de seguridad en todo el mundo, policía, militares, porque es el arcángel guerrero. Así que acá la duda es lo que dice la leyenda, qué parte es verdad, qué parte no. Sabemos que una parte no, que una parte eran puros intereses. Puede ser que haya habido una aparición del arcángel. Yo no sentí nada en particular con respecto a él. Yo soy devota de San Miguel. No sentí nada en particular con respecto a él. Sí que era un lugar con mucha energía, pero una energía bastante densa, cosa que no sucede en otros santuarios de San Miguel. Se nota que en ese lugar ha habido rituales, ha habido cosas raras, más allá de las infinitas reformas que mezclan mucho los estilos, y eso también es un tanto perturbador. Hay cosas muy modernas, como lo van a poder ver en el video, mezclados con cosas góticas, con románicas, con cosas en ruinas totalmente nunca restauradas, y todo eso como que no ayuda mucho a la parte espiritual. Pero es interesante de ver, es muy linda la zona, y como todo, hay que conocerlo para poder hablar y para poder transmitir, porque una cosa es verlo por internet y otra cosa es haber estado ahí. Y para todos aquellos que no llegan hasta el lugar por los miles diferentes motivos que existen en el planeta para no ir, es bueno
acercarles y acercarles una impresión de lo que da este lugar. Recomendado para ir, seguro. Es un lugar histórico, es muy lindo el trayecto de senderismo, casi lo mejor diría yo, es mejor que llegar a la abadía, esa parte es hermosa. Y después, bueno, la abadía con toda su historia, con todos los estilos que tiene, pero espiritualmente, por lo menos a mí, no me llegó esa energía angelical. Me llegó una energía y que me pareció que ha sido bastante mal utilizada durante mucho tiempo. No sé, es una impresión, a otros les puede parecer fantástico. El lugar es fantástico. Si uno va por el Arcángel, es mejor ir a otros. Si uno tiene que elegir, por ejemplo el de la Puglia, a mí me dio mucho mejor rollo que este. Pero la experiencia vale la pena y sobre todo el caminar por la montaña, eso sí se conecta absolutamente con la naturaleza y bueno, y esa mole imponente que uno ve y la ve desde abajo y dice, no llego, no voy a llegar nunca. Y sin embargo se llega y bueno, no, tampoco es tan cansador. Así que bueno, va a haber una tercera parte en donde vamos a mostrar los exteriores y la leyenda de una chica que se suicida y que, bueno, pasó a formar parte del lugar como una leyenda más.